Yo tenía ganas de ver aquella tierra de la Cabrera, porque desde Villafranca yo tenía una idea, vamos, había allí unas versiones muy fúnebres y tétricas de aquella tierra y que era una gente rara y que esto y que lo otro. Total que como desde Villadecanes, desde aquella altura, se veía aquello de las médulas y toda aquella zona donde está la Cabrera y la cumbre en aquello que llaman los Montes Aquilanos, pues un día decidí ir a ver lo que era aquello todo. De modo que fue por curiosidad. Como todos los libros míos de viajes han sido determinados por la curiosidad, por conocer la realidad de una zona de la cual se dicen cosas a veces inexactas o insolventes, y ver por mí mismo lo que era aquello. Entonces me adentré por allí. Yo no me había documentado de antemano en cuanto a la situación de los... Bueno, llevaba mapas del Instituto Geográfico porque no había carretera ninguna. En Pombriego se acababa la carretera, después eran caminos, pero caminos muy poco practicables, que solo para ir con un animal o andando. Anduve por allí 8 días, todo ello a pie, no había otra manera. A veces me ofrecía a alguien llevarme en un burro, pero el burro es un animal extremadamente incómodo para montar en él, y además tropiezan a veces y se tiran al jinete por las orejas y si no va bien agarrado. Total, que en aquellos 8 días recorrí muchos de los, no los, los 25 pueblos que había en la Cabrera Baja, porque fui solo por la Cabrera Baja, pero la mayor parte de ellos. Fui poco a poco recogiendo lo que era aquello. Una zona olvidada, olvidada totalmente de los poderes públicos, nadie se ocupaba de aquello, las escuelas estaban a punto de derruirse o derruidas, otras cerradas porque no había local para ellos, en fin, un abandono absoluto. Cosa de médico, no había médico ninguno allí, había un médico en la Cabrera Alta, pero para llegar a la Cabrera Baja había un recorrido que hacer, incómodo, y nada de farmacias, ni de... En fin. Entonces todavía había allí una especie de... se recibía el racionamiento de... eso, daban un poco de arroz, chocolate, etc. Es decir, que la gente vivía de lo que cultivaba, que era poco, porque las zonas de cultivo casi todo era secano, únicamente en la ribera del río que iba marcando todo aquel conjunto de pueblos por donde fui, había algunas partes en que se podían sembrar patatas y alguna cosa de verduras, y frutas, nada, apenas había, es decir, una comida absolutamente deficitaria. Pero después lo curioso de aquello, que era una tierra pobre, había un espíritu solidario muy grande, había unas tierras de la parte alta, porque generalmente aquellos pueblos estaban en la mitad de una ladera que en la parte baja era por donde iba el río y arriba las cumbres. Y en las tierras más altas pues no se podían cultivar todos los años porque aquello era una capa vegetal mínima. Y entonces lo que hacían lo que llamaban las bouzas, es decir, se asociaban los de un pueblo dos que estuvieran en torno a aquello y sembraban aquello y lo atendían y después se repartían el producto. Pero esto, claro, era una cosa un poco sujeta al albur de las lluvias, de que hubiera o no hubiera lluvias y además, claro, de una producción ridícula. Pero, en fin, se ayudaban entre sí, eran muy colaboradores, se sentían allí solitarios, abandonados, y había una preocupación por los demás bastante, que ellos suplían su pobreza con esta colaboración y unión. En fin, la gente vivía muy pobremente, pero tenían conciencia de su pobreza y de que tenían que ayudarse entre sí. Claro, junto con esto había unos cuantos explotadores, porque allí muchas veces había 3 o 4 tiendas en algunos de aquellos pueblos y el dinero apenas circulaba, lo que se hacía era intercambio. Es decir, alguien llevaba, por ejemplo, el producto el resultado de haber esquilado una oveja o 2 o 3 que tenía y eso lo cambiaban, pues, qué sé, por arroz o por harina o por otra cosa así. De modo que vivían muy limitadamente, pero había cierta solidaridad. Por otra parte, el paisaje era un paisaje muy interesante. La vegetación escaseaba, pero había castaños, había alguna cosa de pinar de la repoblación que entonces empezaba a hacerse.
pero era bonita la tierra aquella, era muy interesante. Y luego, al final, que es donde llegué más al extremo oeste, fui a un pueblo llamado La Baña, que era el más grande entonces y lo sigue siendo ahora, y allí pues hay un lago, el lago de La Baña, muy curioso, muy interesante, extremadamente bonito, y que aquello, si se hubiera hecho las vías de comunicación en su momento y se hubiera atendido un poco aquello, pues habría sido una tierra de lo que ahora llaman turismo, haciendo por allí unas cuantas fondas, era bonito, pero claro, la gente vivía con aquella pobreza que contrastaba con aquella belleza geográfica. Yo hice fotografías y muchas, y en fin, se refleja a través de ellas todo lo que es la construcción, la estructura, la forma de vestir, la indumentaria, las cocinas, la zona interior de las casas, etc. Sobre todo las mujeres se cubrían con un mantón, que doblaban así en diagonal y se cubrían la cabeza, el pañuelo también, cubriendo la cabeza, un pañuelo que ataban en la barbilla o bien arriba, y en fin, una indumentaria pobre, muy pobre. Lo que llegaba nuevo allí llegaba del rastro de Madrid. Había un Castrillo de Cabrera que tenía una tienda y allí pues un pariente que tenía en Madrid le llevaba ropa vieja que compraba en el rastro de Madrid y la vendía por allí a la gente. Muchas veces al fiao, como decían, es decir, pagaban cuando podían o pagaban con productos de lo que obtenían, patatas o lo que fuera. Claro, allí toda la construcción era de piedra de esta, de morrillos, o de pizarra. La pizarra allí se daba en todas partes, no había más que con un pico. Y la construcción dependía un poco de la desigualdad del terreno, un peñasco que pudiera dar un poco de estabilidad a la casa. Y luego la parte baja servía para cuadras de los animales y la parte alta para vivienda. Y todo cubierto exteriormente de tablones, muy irregularmente cortados. En invierno un horror, entre los tablones entraba el frío, lo cubrían a veces pegando periódicos que les regalaba el cura a los conocidos, etc. De modo que se vivía muy míseramente. Y Llamas hizo relación con el cura. El cura era el de Odollo, pero como en Llamas no había cura, escaseaban los curas, había tantos pueblos, en total 25 en la Cabrera Baja y 15 en la otra, no había curas para tanto pueblo. Y generalmente un cura pues tenía 3 o 4 parroquias de aquellas, de modo que a Llamas fue don Manuel, el que llamó el cura viejo. Claro, el pobre cura don Manuel era, como todo el mundo allí, pobre. Él se cosía, llegó a hacerse unos pantalones, él componía sus botas, arreglaba la sotana y era un hombre completamente autóctono en todo y no tenía, llevaba una camisa de soldado, que no sé cómo la había conseguido. Y pues hizo una gran comida aquel día, el día que me invitó a comer allí, el día de la fiesta, que era el día de San Pedro, el 29. Y presentó allí primero pues un cocido formidable, con garbanzos, oreja de cerdo y todo, y yo comí aquel cocido con mucho gusto. Después presentó un asado, un guiso de ternera, y yo vi un olor allí un poco sospechoso, porque salía el vaho allí de la cocina, que trajo su criada, y entonces dice, ellos notaron también, estaba otro cura, y don Manuel y una moza de allí, un pueblo de por allí, y yo. Y dice, ¿no notan ustedes mal olor? Dijo don Manuel. Bueno, mal olor, dijo la criada, ninguno, aquí no hay mal olor. Bueno, será debajo de la cuadra, que tenía la cuadra donde ponía el caballo, él no tenía caballo, pero el otro cura sí. Y bueno, pues cierta. Y yo llevé un trozo de aquella carne, y bueno, vi que estaba absolutamente podrida. Y entonces estaban 2 perros allí, el perro de don Manuel, que se llamaba León, y un perro pequeñísimo, y otro del otro cura, y estaban allí debajo de la mesa. Y yo, disimulando, les fui dando mis trozos de carne, ellos encantados, los perros aquellos, que les dieran carne y que no se comían la cabrera más que en situaciones excepcionales. Y después de aquello,
pero no come usted más, no, 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 ya, mucho, hoy comí mucho cocido. Bueno, pues trae el pescado, le dijo la criada. Y trae el pescado eran jureles o de estos pescados baratos que venden en latas, y olía aquello de una acidez horrorosa. Y yo dije, no, 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 no puedo comer esto, no, porque mire usted, este pescado, ni fresco ni esto, estoy muy mal del estómago, ¿comprende, Manuel? Pues nada, nada, que nada, pues trae que hay un huevo frito o 2 huevos, sí, sí, pues huevos, sí. De manera que después sacó unas galletas que tenía escondidas en un arcón cerrado con llave, y fue una comida aquella curiosa. Después uno del cura, el cura invitado al forastero, pagó aquella ternera. Por la noche declaró que había estado yendo a la cuadra toda la noche, porque allí eso de que llamamos váter o servicios no había. Toda la noche en cuclillas aquel cura. Yo me salvé y los perros supongo que les sentaría bien. Y aquel pues era un hombre muy simpático, contaba muchas historias de los huidos y de eso. Lo pasé muy bien con él. Una noche en un pueblo, pues en llamas, y me devoraban las chinches. Entonces ya con el DDT las ciudades habían desaparecido, pero los pueblos seguían. Y la chinche es un animal curiosísimo, porque yo desperté y de pronto vi que estaba en la cama todas. Las chinches suben por las paredes y se descuelgan del techo y caen encima de la cama de la víctima. Y cuando caen, pues van secas, delgadas, transparentes casi. Y claro, se buscan las venas y eso, y después resulta ser un animal grueso y bien presentado. Allí tuve que andar a zapatazos con ellas por las noches, en fin. Y bueno, después dormir también, y abajo cuadras, y las cuadras que eran bajas, y las vacas o los bueyes rascándose los cuernos con el techo. De manera que, en cambio, después llegué a un pueblo de Robledo, ya hacia el final de mi viaje, y me encontré allí con algo realmente curioso. Aquel maestro había canalizado un manantial y había montado una ducha en su casa. Claro, era un agua frísima, pero todo esto era el mes de junio, que tampoco hacía mucho calor por allí, porque aquella parte baja a veces es calurosa en verano, y allí me pude duchar. Pero otras veces ni afeitarme ni lavarme, nada, que afeitarse, ni lavarse, no había dónde ni con qué. De manera que incomodidades muchas, pero en fin, la curiosidad y el ver un mundo desconocido compensaba estas incomodidades. Yo lo pasé muy bien allí, como casi todos mis viajes. Claro, cuando hice el libro dije, bueno, este libro pues es un testimonio de una realidad y alguien tendrá que tratar de remediar esto. Bueno, el libro produjo una sorpresa, como lo editó Barral, y Barral en aquel momento en la Biblioteca Breve era muy conocida por toda España, tuvo un eco grandísimo en toda España, en todas las revistas y periódicos se comentó. Y claro, aquello pues tropezó con el obispo de Astorga, que era un obispo que después vino aquí de arzobispo, después a Toledo, de cardenal, y por allí sigue todavía, aunque ya jubilado. Y este hombre consideró, había mandado, algo antes de ir yo, a unos cuantos sociólogos para que hicieran un estudio sociológico de la región. Y claro, aquellos sociólogos hacen esas bobadas de las pirámides de población y hay unos datos que no revelan la realidad. Y claro, mi libro reflejaba la realidad. Entonces este hombre, claro, aquel estudio sociológico se publicó en Ciclostil y lo conocían por unos cuantos los curas a quienes se distribuyó. Pero el mío, claro, fue un libro que se difundió mucho enseguida por toda España y se comentó muy favorablemente. Ya que el obispo pues, publicó una pastoral contra mí, diciendo que yo por allí, que no había penetrado el espíritu de los curas de tal y que yo y que esto y lo otro. En fin, se sintió ofendido de que aquel libro suyo, aquel hecho en Ciclostil, que no hubiera tenido repercusión alguna y en cambio el mío sí. El libro mío produjo un efecto inmediato y fue que, claro, la Diputación y el gobernador civil y demás, claro, se enteraron entonces de algo que desconocían. Y entonces enseguida se meditó el hacer algo allí. Y el obispo, por su parte, con la inquina hacia mí, trató de que se me procesara.
y parece que intentó, cerca del gobernador civil y del presidente de la Diputación y todo eso, que se me instruyera el proceso, porque yo no sé qué se ponía, porque no tenía fundamento ninguno. Yo no ofendía a nadie allí, ni decía más que una realidad. Yo fui fotógrafo real con mi máquina fotográfica y fotógrafo descriptivo de la realidad de aquello, de modo que allí no había materia para una querella ni para cosas semejantes. Y entonces, a partir de ese momento, empezó a hacerse algo, hicieron un poco, pero pasaron bastantes años, caminos y accesos a los pueblos, llevar tímidamente todo y muy lentamente la luz eléctrica, etcétera. Pero mientras tanto la gente ya, cuando yo llegué allí, ya empezaba a emigrar al extranjero, Alemania, etcétera. De modo que cuando aquellos adelantos llegaron, pues ya se había quedado muy despoblada la zona. De manera que la Cabrera Baja tenía 6.000 habitantes y la Cabrera Baja 3.000. Y al cabo de aquellos años, poco después, la población se había reducido a la mitad. Y ya aquellos caminos, bueno, ¿para qué? Aquí, que nos comuniquemos, pero si aquí no hay nada, el cultivo de todo esto no da para una población tan considerable como era entonces las 6.000 y 3.000, 9.000 habitantes. Y ya la emigración se acentuó. Para mí, que iba allí en plan notarial de contar, de dar la visión de un mundo, pues lo conseguí, creo.